Bueno, pues, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, a todas y todos los asistentes de este curso denominado Patrimonio Cultural Edificado. Este, Vamos a iniciar dándole la palabra al doctor Alejandro Martínez, jefe de gabinete del Gobierno Municipal de Zapotlanejo, para dirigirnos un breve mensaje de bienvenida. Adelante, doctor Alejandro, prenda su micrófono, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos acompañan en este foro. Una cosa impresionante el podernos ver, podernos comunicar en estos tiempos de pandemia. Mi primer deseo es de que todos estemos bien, llenos de salud, conscientes de lo que estamos pasando y con toda la fortaleza para salir adelante de esto. Un saludo de nuestro presidente Héctor Álvarez Contreras. Está enterado de esta capacitación y nos ha entusiasmado para participar activamente y volver los ojos al patrimonio municipal. Zapotlanejo es un lugar histórico, es un lugar rico en patrimonio. Su gente, hay cultura, hay intelecto, hay capacidad, hay producción, hay trabajo. Es un lugar de artesanal, de la ropa, del textil, pero también algo agropecuario y mucho de servicio. Nos complace mucho poder entender todos los contenidos de esta experiencia, de este curso, agradeciendo de antemano, en primer lugar, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Gobierno de Jalisco, a la Secretaría de Cultura, a la Procuraduría de Desarrollo Urbano, al Ayuntamiento de Zapotlanejo, también a través de la Coordinación de Gestión de la Ciudad y el Consejo de Desarrollo y el Colegio de Arquitectos de Los Altos. Bienvenidos sean todos ustedes y ojalá que estas 2 horas de hoy y mañana sea una experiencia fabulosa y que podamos transmitir esto a nuestros colaboradores y que el beneficio mayor sea en el patrimonio y en la cultura de nuestra gente. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Muchas gracias al doctor Alejandro Martínez, jefe de gabinete del Gobierno Municipal de Zapotlanejo. Pues compartirles que aquí en el Gobierno de Zapotlanejo estamos muy contentos, muy emocionados. Hemos recibido una muy buena respuesta a este primer curso en línea denominado Patrimonio Cultural Edificado. Nos da un gusto pues ser el día de hoy un catalizador de esta suma de voluntades de todas estas personas que se congregan el día de hoy en línea para pues avanzar en esta noble y apasionante tarea que es la preservación y la conservación del patrimonio edificado. Pues entendemos, reconocemos que los retos y los desafíos que representará la nueva normalidad pues incrementarán la problemática urbana, que pues tenemos que entender y reconocer que la carencia de recursos humanos y de recursos económicos para atender todas las necesidades sociales nos exigirá buscar y explorar nuevos esquemas de colaboración, de coordinación estratégica, pues sobre todo sustentadas en la gobernanza. Entender que como gobiernos municipales, federales, estatales, no podemos hacer todo, y ante esto ves de donde se tienen que explorar estos esquemas innovadores de gobernanza. Comentarles que la actividad de hoy, el curso en línea, se realiza en el marco de la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los planes parciales de desarrollo urbano del municipio de Zapotlanejo a través del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable. Este consejo, en este marco de elaboración de los planes, construye el diagnóstico multisectorial con un enfoque holístico y sustentado en la gobernanza. Platicarles que bajo este esquema es como construimos el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, el POEL, así también como el Atlas Integral de Peligros y Riesgos, y bajo este esquema de gobernanza es como construiremos nuestro Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los planes parciales. Entonces, pues sin más preámbulo y bajo este pequeño contexto y antecedente, daremos inicio con nuestro curso platicándoles cómo va a estar estructurado el día de hoy. El día de hoy tendrá una duración de 2 horas y estará dividido en 2 secciones. En la primera sección tendremos la intervención del maestro Carlos Romero Sánchez, procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco,
con su ponencia Importancia de preservar el patrimonio edificado, una breve descripción de las atribuciones, de las facultades y las competencias de la Procuraduría de Desarrollo Urbano. No quiero ser muy incisivo, pero pues agradecerle al maestro Carlos su tenaz lucha por la conservación del patrimonio, por la movilidad, etcétera, ¿no? Siempre muy activo en todos los temas que tienen que ver con construir ciudades para las personas y ciudades resilientes. En una segunda sección tendremos la participación de la Secretaría de Cultura, el equipo de la Jefatura de Patrimonio Artístico, encabezados por la doctora Alejandra Robles, pues también extenderles un enorme agradecimiento por toda esa disposición, esa apertura que desde el primer momento mostraron para apoyarnos en la construcción de inteligencia colectiva fundamental para la preservación del patrimonio edificado. Entonces, pues, sin más preámbulo, le vamos a dar el uso de la voz al maestro Carlos para que dé inicio con su presentación del día de hoy, que tendrá una duración aproximada de 30 minutos. Le vamos a pedir a todos que mantengan su micrófono en silencio. El único que tendrá su micrófono abierto será el maestro Carlos. Cualquier pregunta pueden anotarla en la parte de aquí abajo, en la sección del chat. En su momento se la haremos llegar al maestro Carlos para poderlas resolver con prontitud. Adelante, maestro Carlos. Muchas gracias. Gracias, doctor Alejandro. Un saludo también, Felipe, y pues reconocerte y agradecerte, Paul, también tu compromiso, tu entusiasmo y estar echado para adelante, ¿no? No solo cumpliendo con el deber que te toca, que les toca en la coordinación y en el gobierno municipal, sino también siendo proactivos, dando un paso más allá. Un saludo también, pues con mucho gusto verles a la doctora Alejandra, a Eduardo Martínez, a Alina y a Antonio Maestro. Pues qué gusto encontrarnos en las pantallas en esta época que nos toca vivir y aprovechar de una manera pues muy interesante, ¿no? Como decía Paul, pues les voy a compartir algunas ideas. Soy un apasionado del tema del patrimonio edificado desde hace algunos años, particularmente, como lo ven en el fondo de pantalla que tengo en este momento, el patrimonio edificado del siglo XX. Entonces, bueno, voy a compartirles una presentación. Confirmando si ya se ve. Correcto. Entonces, bueno, vamos a hacer énfasis, como les digo, en el patrimonio edificado del siglo XX, pero con algunas reflexiones arrancamos. Y muchas gracias por su atención. La arquitectura es el testigo insobornable de la historia. Esto nos lo dice Octavio Paz con una claridad y además con una congruencia también en múltiples escritos que nos comparte y reflexiones. Este tema entonces tiene que ver con la sociedad, con nuestro comportamiento, con la comunidad, la manifestación física de una comunidad, de una identidad, de un arraigo, va a ser el patrimonio edificado particularmente. El patrimonio cultural edificado en nuestra ciudad, en nuestra región, sabemos que tiene una riqueza pues mayúscula, es bastante importante y abordaríamos primero, bueno, de lo general a lo particular, esta conciencia y esta claridad de que es el conjunto de bienes heredados del pasado que encierran valores de naturaleza muy diversa, ¿sí? Habrá en diferente tema y ahora vamos a ver un muy leve repaso general a lo que proviene de la normatividad, pero bueno, tema arqueológico, histórico, artístico, de identidad. También lo que comentábamos, cada sociedad
atribuye a estas edificaciones o a estos testigos físicos de la historia el valor que van a tener, ¿no? Esto es responsabilidad de nosotros y responsabilidad de cada uno de los actores en el tiempo. Arrancando de la parte estatal, yo no voy a abundar en esto, habrá los especialistas que van a tocar el tema. Simplemente anotar el artículo 2 de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus municipios, que nos va a hablar de los elementos, manifestaciones materiales e inmateriales de la actividad humana y el entorno natural. Pero también va a enfatizar en que se atribuya la importancia intelectual, científica, tecnológica, histórica, natural, literaria, artística, arqueológica, antropológica, paleontológica, etnológica, arquitectónica, industrial y urbana. Entre este abanico tan amplio que nos ofrece que luego ya vamos a ver, se va a traducir en catalogación y en otras herramientas. La Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas nos va a hablar de zonas arqueológicas, artísticos e históricos. Y nos va a clarificar lo que tiene que ver con los bienes muebles e inmuebles que tengan un valor estético relevante. Y también nos habla de que el valor se va a determinar por su representatividad, la inserción en determinada corriente estilística o, en su caso, el grado de innovación, los materiales que se han utilizado, así como las técnicas y otras análogas. El tema del patrimonio y su normativa pues es sumamente amplio. La intención de esta aproximación es pues un panorama general y arrancando de lo general a lo particular. La ley federal entonces nos va a definir, va a tener por objeto garantizar el derecho humano relativo a la salvaguarda del patrimonio cultural del Estado y considera como patrimonio cultural a los bienes muebles que por estar vinculados a la vida social, política, económica o cultural del Estado, en nuestro caso de Jalisco, cuya existencia pueda estar relacionada con la comunidad, con la población, con el testimonio, y nos va a decir las vertientes. Como les digo, nomás una pasada muy general. En relación al patrimonio cultural edificado, la ley nos va a hacer estas distinciones de monumentos de competencia federal, que tienen que ver con los arqueológicos, artísticos e históricos, con los inmuebles de valor artístico relevante, con los de valor ambiental y además las zonas de protección. Los inmuebles de valor artístico relevante son del 1900 para acá y tienen los siguientes criterios: corriente estilística, que sean una creación de calidad única o atípica en un contexto urbano, que tengan una calidad de composición de diseño o ejecución arquitectónica, también el grado de innovación y por último, que posean un reconocimiento particular entre la comunidad. Esto puede tener que ver con un autor, con una corriente estilística. Los valores que tienen un valor ambiental, que son a veces, creo yo, por lo que tenemos de experiencia también en el desempeño de nuestras actividades, es lo que cuesta más trabajo a la comunidad en general, a los no entrenados en estos temas de arquitectura, de arqueología, de antropología, de historia, comprender. Los inmuebles de valor ambiental son aquellos que tienen un valor contextual o de ambiente urbano que en conjunto van a generar una zona susceptible de ser considerada de valor patrimonial. Y aquí nos habla de dos categorías, que son los inmuebles de valor artístico ambiental antes del 1900 y los posteriores al 1900. Entonces, atendiendo a lo anterior, las zonas de protección se dividen hoy por hoy en la norma en las áreas de valor natural,
en las de valor paisajístico, las áreas típicas, los centros históricos y los lugares sagrados. Y aquí vemos la definición de cada uno de ellos. Pasando a lo particular en el estado de Jalisco y lo que tiene que ver con el código urbano. Bueno, esta foto es muy representativa, en la zona de las 9 esquinas. Hablaríamos del artículo 144, otra vez insistiendo en que este es un panorama muy general, y la promoción del desarrollo urbano atenderá en forma prioritaria a la conservación y el acrecentamiento del patrimonio cultural de la entidad, del estado de Jalisco. Y forman parte de dicho patrimonio los edificios, monumentos, plazas públicas, parques, elementos naturales y en general todo aquello que identifica y define la fisionomía de los centros de población. Esto es lo que nos dice el artículo 144 del Código. En el artículo 10 de Patrimonio Cultural, Urbano y Arquitectónico, hablando ya en particular, nos va a decir que el Código Urbano y la Ley de Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Jalisco y sus municipios, los planes de desarrollo urbano municipales y centros de población, así como los parciales, van a señalar los inmuebles y zonas urbanas con valores culturales que deben ser protegidos conforme a la legislación en la materia, mismos que deberán ser tomados en cuenta por los municipios al realizar acciones, obras o intervenciones públicas, así como para expedir las respectivas autorizaciones y licencias. Sí, está hablando Carlos Sánchez. El título 10 del Patrimonio Cultural Urbano y Arquitectónico nos define que las dependencias de cultura tendrán la obligación de participar y opinar en la custodia y rescate del patrimonio cultural urbano y arquitectónico del Estado de Jalisco, así como en la formulación de los planes y programas que integran el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano en el Estado de Jalisco. También se invitará a participar para el mismo efecto a las organizaciones civiles relacionadas o interesadas en la materia. Uno de los escenarios donde vemos efectiva esta coordinación, este diálogo, esta participación, es en el Consejo, otrora Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, ahora Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que lo coordina la arquitecta Lilian Ponce, también presidenta de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Guadalajara. El capítulo 4 nos va a hablar de algo muy interesante. ¿Sí? Aquí voy a hacer un poco de énfasis en las herramientas, porque a veces nos quedamos en los conceptos, como les decía, pues los más entrenados, los más involucrados en estos temas, los podemos entender y compartir, incluso debatir, pero ¿cómo lograr realmente esta efectiva promoción, conservación, catalogación y acrecentamiento de estos inmuebles? Bueno, el artículo 168 del Código nos va a hablar de las áreas generadoras. Las áreas generadoras que van a estar sujetas a las clasificaciones de áreas de protección al patrimonio histórico y a las naturales de protección o preservación ambiental. Hay quienes creemos que también debían de ser incluidas, por ejemplo, las áreas de riesgo y algunos otros criterios, pero hoy por hoy esto es lo que tenemos en la norma. El principio sobre el que se asienta esta estrategia está basado en que es posible separar los derechos de desarrollo del predio, de la parcela, del suelo, para que luego esos derechos de desarrollo sean vendidos o transferidos, no en un mercado abierto, no entre particulares, sino con mecanismos específicos que también en nuestro concepto creemos que deberían de tener un carácter metropolitano. Hoy sería bastante complejo con las leyes de ingresos y con la normativa vigente, pero ¿por qué no ponerlo sobre la mesa? ¿Por qué no aspirar a que estas áreas generadoras, también las receptoras, pudieran ser intermunicipales?
empezar por el área metropolitana de Guadalajara y por supuesto que sea este el piloto, el modelo, para poderlo llevar a todos los municipios, a los 125 municipios del estado de Jalisco. La transferencia de derechos de desarrollo puede permitir a los gobiernos locales orientar la presión del crecimiento en determinadas áreas de las ciudades donde sí pueden soportar una mayor densidad e intensidad en el uso, evitando o con esto además protegiendo las zonas culturales, naturales, agrícolas, ya les decía, quizás también las de riesgo, que son de mucho interés y de mucho valor para la comunidad. Aquí es donde se debe contemplar entonces las raíces y los usos pasados del lugar, porque aquí también hay un gran debate, una reflexión que debe tener lugar en cómo aquello que fue diseñado con otra vocación, hoy en el siglo XXI y máxime ante una emergencia como la que hoy vivimos y hoy enfrentamos, cómo deben de tener esta nueva interpretación, esta cara a enfrentar el futuro y adaptarse de una manera distinta a lo que viene para nuestras ciudades. Entonces, esto nos lleva a una reflexión, que ya con esto me dirijo hacia la parte final de la presentación. ¿Cómo debemos de enfrentar estas problemáticas que hoy aquejan al patrimonio cultural edificado? Y una pregunta retórica sería, ¿imposible o irrelevante? ¿Cómo lo hacemos entonces posible y además relevante? El patrimonio cultural, el patrimonio arquitectónico e histórico de nuestras ciudades, en muchas ocasiones y como criterio general ha sido abandonado. Ha caído notablemente, reciente y constantemente en el deterioro, motivo por el cual puede ser a veces o es demolido, ya sea con o sin autorización, ya sea en, bueno, para que entra en casuística, pero ha sido entonces por los intereses más diversos, inmobiliarios, económicos, han sufrido y se han ido extinguiendo. Con esto se resalta la falta de interés de la comunidad, del gobierno, de los actores por salvaguardar este patrimonio, así como el proceso de transformación al que se ha sometido en particular el área metropolitana de Guadalajara. Entre las principales problemáticas que podemos encontrar por tratar de categorizarlas, porque son muchas, sería por la que ya mencionábamos, la destrucción, el abandono, también notablemente y de pesar, las intervenciones sin control, aquellas edificaciones que han sido intervenidas con o sin autorización, pero de una manera inadecuada, y por supuesto, los usos incompatibles. Fincas, lugares que tuvieron una vocación determinada en un momento de nuestra historia y que han sido ya sea abandonadas o intervenidas de una manera inadecuada con usos incompatibles. Una de las alternativas que tenemos es trabajar con herramientas como la que ya mencionábamos, la transferencia de derechos de desarrollo, y con esto hacernos la pregunta, ¿qué tan fascinantes pueden ser los edificios patrimoniales para los visitantes, para los parroquianos, para quienes aquí vivimos, si son reusados con imaginación? Pueden ser proyectos modelo. Se abren con ello nuevos terrenos, en parte de un esfuerzo para preservar nuestro patrimonio cultural y con esto darle una nueva vida. Este es un pequeño esquema para quien no ha oído de este tema, quien no conoce a fondo la transferencia de derechos de desarrollo. En la imagen de la izquierda de la pantalla podemos encontrar lo que sería cualquier edificación que tenga una clasificación patrimonial, donde por su naturaleza, por así convenirlo a la comunidad, tiene que preservarse la edificación con sus características actuales. Pero en esa zona, en esas áreas, pudieran tener un potencial de desarrollo que no se va a llevar
insisto, por conveniencia de todos, de la comunidad, a cabo, que no se va a desarrollar. Y entonces esto puede ser transferido a un lugar donde exista un corredor, donde exista un polígono de actuación, donde exista un barrio orientado al desarrollo urbano, orientado al transporte sustentable, por ejemplo, por citar nada más algunos ejemplos. Puede ser transferido a donde sí deba de haber esta incidencia, de donde deba de ser aprovechada la densidad, la intensidad de las edificaciones, y entonces vamos a hablar de aplicar en un predio que tenía ciertas condiciones de coeficientes de ocupación y de utilización del suelo, del índice de edificación y de otras características, donde a este otro sujeto, a este otro predio, pueden ser transferidas estas facultades, estos derechos de desarrollo que nunca va a utilizar el predio en cuestión, la finca catalogada en cuestión. Entonces, esto puede ir en un mercado, insisto, que no es un mercado abierto, para lo cual debe de existir un fideicomiso, un mecanismo que lo haga transparente y que también esos recursos generados por quien los va a aprovechar, en el caso de la imagen de la derecha, eso que se va a tener una remuneración, una cuantificación monetaria que puede ser dirigida en una pequeña parte a la operación misma del fideicomiso, en otra parte a la conservación e intervención de la finca que va a dar estos derechos, y también en estas zonas que requieren una regeneración urbana. Son normalmente zonas de renovación urbana además, o de centros históricos, de barrios tradicionales, donde es más necesaria que en muchos otros lugares de las ciudades la inversión y la adaptación de los lugares. Para salvaguardar el patrimonio cultural edificado, entonces, podemos establecer como objetivo primordial el reprogramar el concepto para mantener edificios y darles esta nueva función motor. Rehabilitar una condición existente que ya no es funcional, encontrar una nueva forma para reutilizar los sistemas pasados, son unas de estas alternativas. Los medios pueden ser los nuevos esquemas urbanos, la revalorización del patrimonio en el imaginario colectivo, que esa es una tarea que también nos corresponde. Ahorita pasamos a la parte final de las atribuciones de esta Procuraduría para las intervenciones arquitectónicas apropiadas. Casos exitosos, lo pongo adrede con signos de interrogación. Hay algunos en el área metropolitana que han tenido mejor suerte, mejor criterio, mejor adaptación que otros. Unos que han sido con una parte adecuadamente intervenida y otra no tanto, y otros que definitivamente han tenido un rescate con este revocacionamiento para pasar a hacer usos como restaurantes, como lugares para hospedaje en una escala pequeña, y bueno, muchas otras vocaciones adecuadas que pueden llegar a tener estas fincas. Por último, comentarles que en cuanto a lo que nos toca en la PRODEUR, tiene que ver con la defensa del patrimonio cultural edificado. El artículo 14 del Código Urbano nos dice que a la PRODEUR le toca vigilar los acuerdos que tengan por objeto ejecutar las acciones de conservación, mejoramiento en sitios, predios y fincas afectos al patrimonio cultural del Estado. Y también, subrayaría esta parte, ejercer de oficio las acciones en defensa de la integridad de los sitios, predios y fincas afectos a este patrimonio cultural del Estado. Requerir a la autoridad competente la aplicación de las medidas de seguridad para que cese el riesgo inminente de, en su caso, la afectación al patrimonio histórico-cultural y edificación de carácter vernáculo y de imagen urbana del Estado, así como ejecutar las acciones preventivas necesarias para la preservación, conservación y, ojo, también la ampliación del patrimonio histórico-cultural edificado en el Estado de Jalisco. Entonces, por último, ¿qué hay con el patrimonio edificado del siglo XXI?
cómo la manera, aquí estamos viendo la imagen, de cómo debieran ser la gran mayoría de las calles en nuestras ciudades, no la excepción como lo es hoy López Cotilla. El patrimonio y sociedad. Definir qué se puede considerar o no patrimonio es una labor complicada. Nos toca, como decíamos, a cada sociedad, a cada generación, decantar, seleccionar lo que considera en cada momento que es importante preservar. Habíamos de cuestionarnos sin duda qué debe de pasar con el patrimonio de apenas la segunda mitad del siglo pasado. Parece muy reciente, pero ya estamos a 20 años del nuevo siglo. Hay que poner el foco, hay que voltear a ver qué pasa con el patrimonio edificado del siglo XX, particularmente con la segunda mitad. El patrimonio cultural es un concepto que no es estático, es dinámico y por ende es difícil clasificar algo creado, como les decía, apenas hace 20 años. Es muy difícil, por ejemplo, construir algo del siglo XXI que hoy esté en obra y que podamos asegurar que eso se va a permanecer por décadas y que va a tener un valor. La arquitectura y la apreciación de sus diferentes estilos evolucionan con las generaciones, evolucionan en el tiempo y así ha sucedido con las edificaciones funcionalistas aquí en Guadalajara. La invitación entonces es a que hagamos equipo, a que pongamos sobre la mesa el tema del patrimonio edificado y que sigamos trabajando en conjunto, como hoy lo hacemos al llamado del municipio de Zapotlanejo, reiterando la felicitación y ofreciendo el trabajo en equipo con las demás dependencias que estamos involucradas en esta importante, en esta apasionante labor de la defensa del patrimonio. Muchas gracias y quedo abierto a sus comentarios, preguntas. Muchas gracias, maestro Carlos Romero. Como siempre, una presentación muy completa, muy interesante y muy clara. Le voy a compartir aquí una pregunta del público que al igual creo que será contestada con mayor profundidad en la intervención de la Secretaría de Cultura, pero al igual se la comparto y la pregunta es: ¿de qué manera pudiéramos los ciudadanos de los municipios de Jalisco adquirir información acerca de las construcciones patrimoniales? Pienso que los ciudadanos serían más participativos si estuvieran más informados. Adelante, maestro. Definitivamente, gracias por esta pregunta. Y por supuesto, ¿no? Le toca, yo supongo que la doctora va a abordar este tema, pero por lo que a nosotros nos toca, ya lo decía en la parte final, hay que promover, hay que conocer, hay que ampliar nuestro abanico y en esto es una importantísima labor de los ciudadanos, ¿no? Ya sea asociaciones de vecinos formalmente constituidas, asociaciones afectas al patrimonio cultural edificado, invitarnos de manera independiente o colectiva a hacer esta reflexión. ¿Cómo queremos que esta generación que nos toca hoy decidir, incidir en lo que será conservado, cómo queremos que nos lean las generaciones futuras? Aquí hablamos del principio básico de la solidaridad, ¿no? Cómo a esta generación nos toca entregarle algo mejor a las generaciones futuras. Entonces, creo que si ponemos esto como un objetivo de salvaguarda, como un objetivo cultural, patrimonial, como concepto, podemos entender que nos toca a todos. No es algo que le toca al INA, al INBA, a la Secretaría de Cultura, a la Procuraduría o al área respectiva en cada municipio, sino a la colectividad, a la generación, a la comunidad que hoy nos tocó decidir conservar y también, por supuesto, alertar cuando estemos viendo, cuando nos percatemos de que hay una intervención inadecuada, que puede haber un riesgo en alguna situación de patrimonio. Por favor, hacérnoslo saber para actuar, como les decía, de oficio, de manera inmediata, pues solicitar estas intervenciones a las autoridades competentes. Muchas gracias, maestro Carlos. Pues queda ahí contestada la pregunta.
Para comentarles a todos los asistentes al curso que al finalizar el curso se les compartirá la presentación de los ponentes. Pues una vez más, agradecerle, maestro, por su apertura para estrechar lazos de colaboración y para realizar una efectiva alineación técnica, normativa y metodológica a través del acompañamiento y la asesoría técnica de la dependencia normativa que usted muy dignamente preside. Muchísimas gracias. Gracias al gobierno de Zapotlanejo. Muchos saludos a todos los asistentes. Comentarles a los asistentes algunas dudas que manifestaban. El día de hoy tendremos la participación de la Procuraduría de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Cultura. La próxima semana, el martes 2 de junio a la misma hora, en una duración de 2 horas, tendremos la participación de Lina a través de Nacho Gómez Arriola y Oda Lamas, y también la participación de una especialista en restauración y una de las elaboradoras del inventario y catálogo del municipio de Guadalajara, la maestra Arabela González. A continuación, en el siguiente punto del orden del día, le daremos el uso de la voz al equipo de Secretaría de Cultura, encabezado por la doctora en arquitectura, Alejandra Robles Delgado Romero. Ella es jefa de Patrimonio Artístico e Histórico, acompañada del doctor en arquitectura, Alonso Eduardo Martínez Lizárraga. Él es coordinador del área de atención a municipios de la Dirección de Patrimonio Cultural. Agradecemos también la presencia del urbanista José Antonio Maestro Hernández. Él es urbanista perteneciente a la Jefatura de Patrimonio Artístico e Histórico. Y también a la maestra Alina Judith Cacho Robledo Vega. Ella es abogada de la Dirección de Patrimonio Cultural. Entonces, sin más preámbulo, le voy a pasar el uso de la voz a nuestros compañeros de la Secretaría de Cultura. Adelante, doctora. Adelante, Antonio, doctor. Muchas gracias. Bueno, gracias también por la presentación y por la invitación. Maestro Paul, queremos agradecerte todo este esfuerzo tan importante y un trabajo colaborativo para la conservación del patrimonio cultural. A nosotros nos da mucho gusto participar en este evento que tiene como finalidad el conjuntar esfuerzos para la conservación del patrimonio. Bueno, nuestra charla va encaminada a hacer una introducción que abre un panorama al conocimiento general del patrimonio cultural del Estado. Sin más preámbulo, voy a dar uso de la voz al doctor Eduardo Martínez, que nos va a hablar un poco sobre la terminología y aspectos básicos. Y bueno, después el urbanista Antonio Maestro nos va a profundizar algunos aspectos de la normativa y finalizaré con algunos elementos que hacemos ahí en la Jefatura de Patrimonio. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Solo para confirmar si me escuchan adecuadamente y si ven la presentación que estoy compartiendo ya. Sí, Lalo. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. A nombre del arquitecto Carlos Alberto Pailla Chávez, director de Patrimonio Cultural, quienes formamos parte del equipo de la Jefatura de Patrimonio Artístico e Histórico a cargo de la doctora Alejandra Robles, aquí presente. Nos estará acompañando un poquito más adelante la maestra Alina Cacho. Se encuentra también aquí el urbanista Antonio Maestro, su servidor Eduardo Martínez. Agradecemos la invitación al curso en línea Patrimonio Cultural Edificado, en el que estamos gustosos de comunicar lo que en la Secretaría de Cultura, desde la dirección y jefatura mencionados, se realiza en mancuerna con otras instancias para identificar y salvaguardar el patrimonio del Estado, incluido por supuesto el patrimonio inmueble, que es materia principal de nuestra charla el día de hoy. En el marco de este evento que nos reúne en línea, bastante sui generis por la situación que ya todos conocemos, enfocaremos nuestra exposición y manifestar algunas ideas y bases generales con las cuales trabajamos en la Secretaría y que esperamos que aporten un punto de inicio en común para todos, para luego se concrete en colaboraciones enfocadas en salvaguardar precisamente el patrimonio. Dividimos esta plática, que será muy breve, en 3 apartados principales.
dejando unos minutos al final para preguntas y respuestas. Iniciaremos con algo de terminología básica, aludiendo de nuevo a ese punto de inicio en común. Así entonces partiremos de acordar un mismo lenguaje. Luego veremos el campo de acción de la ley, que es el instrumento que rige y norma, digamos, las atribuciones y responsabilidades de los distintos actores. Y finalmente platicaremos algunas tareas que realizamos desde la dirección y la jefatura para coadyuvar de distintas maneras a la salvaguarda del patrimonio cultural del Estado. Para iniciar, pues sería propicio hacer esta distinción. Digamos que de entre todo el universo del patrimonio cultural que se encuentra vertido en el estado de Jalisco, pues sería propicio hacer digamos, trazar esta línea imaginaria respecto a qué competencias tienen al menos las dos instancias que están presentes y que tienen que ver con el patrimonio en general y muy particularmente con el patrimonio inmueble. Digamos que correspondería a aquel que está datado en la época prehispánica hasta el siglo XIX, pues sería competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que como saben tiene representación en los estados, y aquí en Jalisco pues tienen unas oficinas aquí en el centro de Guadalajara. Es decir, toda la producción cultural que podamos datar desde Mesoamérica, la conquista, la colonia, el virreinato, las intervenciones, la reforma, una primera etapa del porfiriato, pues ese correspondería, digamos, tratarlo o ver esos asuntos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y aquel patrimonio que, digamos, se haya desarrollado a lo largo del siglo XX, pues ese sería competencia de nosotros, de la Secretaría de Cultura Jalisco. Cabe aquí recalcar que, como siempre, hay excepciones para todo, ¿no? Esta es una división muy general, pero habrá casos en que, digamos, que se compartan ciertas responsabilidades o ciertas atribuciones. Nosotros lo que siempre mencionamos es que ante cualquier duda que tengan, ya sea las autoridades o los particulares, pues entren en contacto con nosotros, con la Secretaría de Cultura. Les vamos a dejar los datos en la última diapositiva y pues ahí de esa manera digamos que se puede discriminar hacia qué instancia tendría competencia en un determinado caso, pero digamos que esta es una división muy general. Los lineamientos oficiales bajo los cuales trabajamos sobre todo en la Dirección de Patrimonio Cultural y la Jefatura de Patrimonio Artístico e Histórico, bueno, pues son básicamente dos documentos en su generalidad. Por supuesto, hay otras consultas y que se hacen, pero digamos que nos regimos en mayor parte por la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco, sus municipios, y por su correspondiente reglamento. Es así que muchas de las diapositivas que ustedes verán a continuación, pues están directamente relacionadas con lo que estos dos documentos oficiales plasman. Bueno, ya entrando en materia de algunas definiciones generales, hablando de establecer, digamos, un mismo lenguaje para que todos en la larga podamos establecer mecanismos de colaboración, pues planteamos un punto de inicio para todos, ¿no? El patrimonio cultural del Estado. Efectivamente, pues yo creo que no es necesario incluso definirlo, ¿no? Todos tenemos concepción de lo que es el patrimonio, el valor de ciertos objetos, de ciertas festividades, etc. Quizás nada más dejar en claro que a veces existe la concepción de que el patrimonio está muy ligado, por ejemplo, a cuestiones estéticas, a cuestiones meramente visuales, artísticas, etc. Cuando en realidad el universo que conforma el patrimonio del Estado, pues incorpora un sinfín de propiedades que se pueden atribuir a los productos culturales y que pueden ser determinados como patrimoniales. Ese sinfín de valores pueden estar ligados, por ejemplo, a lo intelectual, a lo científico, a lo tecnológico, a lo histórico, a lo arqueológico, a lo arquitectónico, a lo industrial, incluso a lo urbano, ¿no? Entonces es comprendido un universo sumamente complejo en el que, por supuesto, está incluido la cuestión arquitectónica, la cuestión urbana. El patrimonio cultural, para efectos de la ley y reglamento que hemos mencionado, pues se divide en diversas categorías: bienes inmuebles, bienes muebles, zonas de protección, manifestaciones y expresiones inmateriales y aquel declarado por la UNESCO. Vamos a ver brevemente algunas definiciones de estos que se mencionan aquí. Bueno, en el caso de los bienes inmuebles, su consideración como elemento patrimonial, por supuesto, puede estar ligado a su monumentalidad, a la maestría en su factura y sus acabados. Pero hay otras características que también juegan un papel importante.
por ejemplo, su relevancia histórica para la comunidad, el que puedan ser un ejemplo de una determinada tecnología o metodología constructiva, su mera localización o su relación con la traza urbana, incluso la suma de edificaciones en realidad modestas que comparten cierta tipología, pueden contribuir a crear un determinado ambiente arquitectónico urbano con un valor muy específico, muy propio de una región o de una comunidad, que puede verse afectado si se dispone de manera sustancial de esas obras en apariencias sencillas. Los bienes muebles, aquí quedaría, por ejemplo, comprendidos toda aquella producción, por ejemplo, escultura, óleos, obras de caballete, murales, escultura urbana, que digamos que de nuevo serían los primeros objetos a los que nos remitiríamos y que dijéramos considerar el patrimonio. Pero también hay otros que están más ligados al significado o a la identidad que significan para un determinado lugar, ¿no? Por ejemplo, un documento histórico muy relacionado con un determinado suceso, con una vivencia muy, digamos, definitoria para una población, esa también puede significar o tiene implícito cierto valor patrimonial, ¿no? La importancia social, política o cultural de otros objetos que a lo mejor no está ligada a lo mejor a sus acabados artísticos, a sus acabados estéticos. Es decir, tanto los bienes muebles como los bienes inmuebles, puede estar presente este valor, digamos, estético, pero también puede estar presente o, digamos, en conjunción con otro tipo de valores que les otorgarían, digamos, la importancia como objetos patrimoniales. Las zonas de protección pueden conformarse a partir de diferentes valores que podemos identificar en un determinado polígono, cuyas extensiones son, por supuesto, variables. Así tenemos áreas de valor paisajístico, áreas de valor natural, lugares sagrados. De las zonas típicas y los centros históricos, podríamos decir que suelen corresponder con las áreas donde se da comúnmente la mayor concentración de edificaciones consideradas como patrimonio cultural del Estado, sin que esto signifique que existan complejos constructivos o edificaciones valiosas fuera de estos polígonos, los cuales esas construcciones, por supuesto, pueden quedar considerados sin ningún problema en cuanto a su importancia y su valor. Ahora mismo todos los municipios del estado de Jalisco ya cuentan al menos con la determinación de su área de protección correspondiente a centro histórico. Las manifestaciones y expresiones inmateriales, esa por supuesto está más ligada digamos, a los procesos que a veces aterrizan en un producto definido, pero que lo que se está, digamos, calificando o digamos, evaluando como de valor patrimonial, más bien tiene que ver con el proceso, ¿no? El proceso de elaboración de un dulce, de un platillo, una narración, una canción, una melodía, un festejo, una celebración. Y finalmente, la última categoría, pues es aquel patrimonio declarado directamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Simplemente por mencionar los ejemplos, aquí en Jalisco, pues el paisaje agavero, el Instituto Cultural Cabañas o el camino, la porción que nos corresponde del Camino Real de Tierra Adentro. Respecto a las atribuciones que tenemos en la Jefatura de Patrimonio Artístico e Histórico, simplemente resaltar que si bien existen estas diversas categorías, bienes inmuebles, muebles, zonas de protección, manifestaciones y expresiones inmateriales y el patrimonio declarado por la UNESCO, en la jefatura de la cual formamos parte, digamos que las primeras tres categorías son aquellas en las que, digamos, desarrollamos actividades, ¿no? Inmuebles, muebles y zonas de protección, que por supuesto mucho de esto tiene que ver con el patrimonio relacionado con las edificaciones y con los aspectos urbanos. Las manifestaciones y expresiones inmateriales también, por supuesto, se observan en la Secretaría de Cultura de Jalisco, pero en un área distinta a la que nosotros representamos. De cualquier modo, si hay un interés particular a llevar algún asunto relacionado con el patrimonio inmaterial, de igual modo pueden entrar en contacto con nosotros y ya los conduciremos al área correspondiente para que se lleve el asunto de manera adecuada por la gente que está, digamos, ya más abocada a llevar esos asuntos. Algunas definiciones más, por supuesto, muy importante, la salvaguarda, ¿no? Es el conjunto de acciones y medidas para garantizar la permanencia
del patrimonio cultural jalisciense. ¿Qué incluye la salvaguarda? Pues a su vez muchísimas medidas, ¿no? Desde la identificación, muy importante abordar la identificación, y en eso se centra mucho el trabajo que realizamos en la jefatura. Para proteger lo que tenemos en cuestión de patrimonio, ya sea inmueble, muebles, zonas de protección, etcétera, es sumamente importante saber qué tenemos. Para protegerlo hay que saber qué tenemos, la identificación, la documentación, muy ligada también, por supuesto, a la investigación para fundamentar el valor de esos bienes. Y otras tareas que se pueden llevar a cabo para la salvaguarda, por la preservación, protección, la promoción, que el usufructo de que se le puede dar a estos objetos, a estos bienes, muy ligados a esa explotación, pues, por ejemplo, la salvaguarda. Es importante que se tomen los dos aspectos al mismo tiempo, ¿no? Su revitalización y, por supuesto, su difusión para que no se pierdan en el olvido. Recordemos que somos depositarios de los bienes y, como mencionaban en la exposición anterior, somos los encargados de transmitirlos a las generaciones futuras, y pues en gran medida se nos juzgará en cierta manera en la forma en que hacemos esa transmisión y en cómo hacemos llegar esos bienes al estado en que los recibimos y del estado en que los transmitimos. Una intervención, como aquí lo dice, es cualquier acción o modificación que se realice sobre los bienes considerados patrimonio cultural. Es importante recalcar que toda acción a llevarse a cabo en bienes patrimoniales, ya sean muebles, inmuebles o zonas de protección, de intención particular o por autoridades, deben sin excepción presentar a la Secretaría, es decir, a los bienes culturales que nos competen, un debido proyecto de intervención, de preferencia avalado, o en el cual se haya consultado un especialista en patrimonio. Esto para asegurar y dar acompañamiento a las acciones que en todo caso deberán velar siempre por la conservación y el trato adecuado del patrimonio, y para evitar intervenciones que al corto o a largo plazo pues actúen en su detrimento. Una vez que, digamos, hacemos esa labor de identificación, de fundamentación de los bienes que tienen valor patrimonial, pues aterrizarían en lo que para la Secretaría de Cultura es el Inventario Estatal del Patrimonio Cultural de Jalisco, que no es otra cosa que este listado. Es un registro sistemático y ordenado, el cual todos pueden tener acceso. Creo que algunas de las preguntas que se mencionaban en la intervención anterior era respecto a cómo se puede tener acceso a los bienes, por ejemplo, inmuebles que ya son considerados de valor patrimonial. En la página de la Secretaría de Cultura hay una pestaña de patrimonio, a través de la cual se puede acceder a descargar, digamos que las publicaciones del periódico oficial del Estado de Jalisco, el Estado de Jalisco, donde se han publicado las diversas actualizaciones del inventario. Me parece que por ahí nada más falta subir a la página la que se realizó en noviembre del año pasado, pero de cualquier modo se puede consultar en la página del periódico oficial, con base en la fecha, si no me equivoco es el 19 de noviembre de 2019, pues ahí se puede consultar. De cualquier modo, pues se han realizado 5 actualizaciones, todas están en la página del periódico oficial, 4 de ellas están en la Secretaría de Cultura, falta actualizar la última parte, pero si algún interesado, por ejemplo, de algún municipio quisiera acceder al listado completo de lo que tiene esa comunidad en el inventario, pues puede establecer contacto con nosotros, dado que las actualizaciones se realizan, digamos, de manera paralela entre varios municipios. Es decir, si ponemos de ejemplo Zapotlanejo, puede ser que tenga algunos bienes registrados en el inventario en la primera publicación, y luego otros bienes en la tercera, y luego otros bienes en la cuarta, etcétera. Si entra en contacto con nosotros, pues nosotros le podríamos hacer llegar ya un documento condensado, ya con todo lo que el municipio tiene, digamos, registrado en todas las publicaciones. A cada una de estas inscripciones que se realizan en el inventario, pues correspondería una determinada ficha de identificación, que son las que también realizamos allá en la Jefatura de Patrimonio Artístico o Histórico, que digamos que el documento donde se aterrizan o se describen las características esenciales de un bien o una zona de protección, ¿no? Estas digamos que funcionan en un sentido para, digamos, fundamentar el valor patrimonial que se le está otorgando a estos bienes o a estas zonas, y segundo, pues para establecer las características para que queden plenamente identificados. Aquí tenemos 3 ejemplos de las 3 fichas de identificación de las 3 categorías de patrimonio que manejamos
aquí en la Jefatura de Patrimonio Artístico e Histórico. A la izquierda tenemos la de bienes inmuebles, al centro bienes muebles y a la derecha zonas de protección. Como verán, son sumamente diferentes entre sí porque la ley y el reglamento especifica las características que deben guardar estos documentos para, como les comentaba, en un primer sentido, fundamentar su consideración como patrimonio y segundo, establecer claramente cuáles son sus características para su plena identificación. A continuación le voy a dar el uso de la voz a mi compañero Antonio Maestro. Muchas gracias, Eduardo. No sé si me escuchan los demás. Me gustaría que me comentaran en los mensajes para ver si no hay ningún problema y poder comenzar con esta parte. Sí, sí se escucha. Ok, muchas gracias. Voy a tratar de ser algo breve en este campo. Lo hice de manera muy sintética. Lo explicamos, que es el campo de acción. De hecho, lo denominamos campo de acción. ¿Cómo es que funciona la ley de patrimonio para la protección de los bienes? Y voy a hacer mucho énfasis en el trabajo coordinado entre las instituciones para poder lograr que la ley de patrimonio funcione correctamente. Que parte de estos trabajos nos da mucho gusto que hayan surgido del trabajo que hacemos con los municipios también. La siguiente, por favor, Lalo. Ok. En esta es una pregunta que encabeza el título de esta diapositiva porque generalmente vamos a ver preguntas que nos causan. En la ley a veces las leyes se vuelven algo complejas para utilizarlas o abordarlas. Primero, ¿quiénes gozan de la protección? ¿De la protección de qué? De esta ley. Pues evidentemente todos los bienes que ya se han hablado, que son bienes muebles, inmuebles, las zonas de protección y el patrimonio inmaterial. Son estos bienes los que gozan de la protección que está en la ley de patrimonio, de todos los artículos, de todas las intervenciones. Principalmente son estos 4 los que gozan. La siguiente, por favor. En esta tabla es muy interesante, yo trato de resumirla, por eso les decía que era muy simplificada. ¿Cómo es que se protegen? ¿Cómo es que vamos a proteger estos bienes? Identificamos qué se protege, qué protege la ley. Protege bienes, patrimonio, también, pero ¿cómo los protege? Genera mecanismos. A través de estos mecanismos que ustedes pueden ver en la presentación, vemos uno que es el que hizo el doctor Eduardo mucho énfasis, que es en la identificación de los bienes como primera parte. Voy a profundizar en las siguientes sobre las atribuciones tanto de Secretaría de Cultura, el municipio y la sociedad. Aquí solamente estoy poniendo la ejecución, quiénes ejecutan o quiénes son los actores para la identificación de estos bienes. Evidentemente la Secretaría de Cultura, el ayuntamiento y la sociedad. En la inscripción al inventario de patrimonio es otro mecanismo que es registrarlos. Automáticamente entran todos los procesos que marca la ley para la protección al momento en que se hace la inscripción. Una vez inscritos, ¿y quién puede hacerlo más bien este tipo de inscripciones? Volvemos a lo mismo. Los actores son la Secretaría de Cultura, el ayuntamiento y la sociedad. Como siguiente mecanismo que prevé la ley para la protección es la identificación en los planes y programas municipales de desarrollo urbano. Esto principalmente le toca al ayuntamiento, quienes los elaboran. En esta parte es muy importante porque el mismo instrumento de planeación cuenta con un apartado que les permite la identificación dentro del diagnóstico, identificar todas aquellas zonas, valores patrimoniales, materiales e inmateriales que formen parte del patrimonio de las zonas o polígonos de los instrumentos de planeación, tanto municipales como ya más en particular los planes parciales. Enseguida, otro mecanismo que nos ayuda, que prevé la ley y que nos ayuda a la protección es el dictamen. Es un dictamen que emite la Secretaría de Cultura durante el proceso de emisión de licencias municipales de construcción, el cual nos permite regular las acciones al patrimonio. El segundo es la capacitación. Bueno, la capacitación y la asesoría es otro mecanismo que damos principalmente a los municipios y es por parte de la Secretaría de Cultura. Por último, y no menos importante, son las políticas públicas que también prevé esta ley, que se podrían dar tanto políticas públicas para la preservación del patrimonio a nivel municipal, estatal
o federal. Aquí lo ponemos como la ley protege a nivel estado, pues las pueden hacer a nivel estatal con la Secretaría de Cultura, quien las promovería a los ayuntamientos para promover políticas públicas municipales y a la sociedad también en su participación en la elaboración de estas políticas. Principalmente estos son los mecanismos que prevé la Ley de Patrimonio y los principales actores. Estos actores aparecen en las atribuciones. La siguiente, por favor, Eduardo. Aquí nos habla algo muy importante de la Ley de Patrimonio, es que prevé la participación ciudadana. Esta actualización de la ley que se hace en el 2015, la ley nos prevé la participación como un mecanismo muy importante para la protección del patrimonio. En principio pongo el gobierno estatal y municipal deberán facilitar estos mecanismos que den acceso a las tareas en materia de protección del patrimonio, porque sin estos accesos se dificulta la participación de la ciudadanía. Por eso lo pongo como prioritario en este apartado. Otro es que pueden denunciar. A partir de este artículo, que es el artículo 20 de la ley, les da la atribución de denunciar toda acción en el patrimonio que ustedes identifiquen. También les da el derecho de proponer al registro en el inventario de ciertos inmuebles, bienes muebles, zonas de protección, manifestaciones inmateriales, también a los inventarios para que se inscriban y por ende tomen todas las... Antonio, se puso mudo en tu micrófono hace unos 30 segundos. Creo que, no sé si se escuchó la última parte, pero así como tienen derechos, el derecho de proponer el registro de bienes, también tienen una obligación que la primordial es el respetar y preservar el patrimonio cultural de su entidad, que son los portadores principales de ese patrimonio. La siguiente, por favor. Luego vienen las atribuciones de los ayuntamientos. Van a ir observando a lo largo de estas diapositivas la necesidad del trabajo coordinado entre las dependencias, sociedad, municipio y estado, entre estos actores o entes. El de los ayuntamientos primordialmente es la conservación, investigar y fomentar, que aquí les comento un poco de que el instrumento de planeación les permite esta parte de la investigación que les da para conocer el patrimonio que poseen sus municipios. Fomentar también las manifestaciones culturales, que cuando dice manifestaciones culturales, son todas las materiales e inmateriales propias del municipio. Si se fijan, esa es primordialmente la parte de los ayuntamientos. Después también tienen la atribución de proponer, también la inscripción de bienes y zonas. El instrumento de planeación lo que hace es ayudar a identificar, en esta parte de la identificación. Después, cuando se pueden hacer acciones para la inscripción de estos bienes, tanto al inventario estatal de patrimonio o ellos en lo individual como municipio. Los bienes se pueden registrar tanto en un inventario municipal como en un inventario estatal. Asimismo, las declaraciones que se hagan pueden ser declaraciones a nivel municipal o estatal. Que los bienes no se encuentren a nivel estatal no quiere decir en ningún momento que no sean parte del patrimonio. Simplemente vienen estas escalas que son de importancia municipal y de importancia estatal. Aquí es promover también asociaciones, es dar la apertura a que la sociedad en general pueda participar y sea partícipe de tanto en el registro, identificación, en todos los mecanismos que prevé la ley para que ellos también puedan coadyuvar a estos trabajos. Crear y fomentar acciones de sensibilización y participación, que este es un buen punto, para que se empiece a reconocer los valores, pero también a reconocer lo que se posee en los municipios. La siguiente, por favor. Y por último, la Secretaría de Cultura, cómo entra en todos estos trabajos, si se fijaron, en promover y coordinar actividades y acciones tendientes a la salvaguarda. Aquí no entro mucho en detalle porque la doctora Alejandra Robles va a hablarnos sobre las acciones que hace la jefatura para entrar en estos trabajos o para dar cumplimiento.
También en elaborar, es la encargada de elaborar, administrar, actualizar y difundir el inventario, que son ya lo que se mostró ahí, que son estas publicaciones que se hacen en el periódico oficial. Y también y los criterios generales, vienen los mecanismos como la dictaminación y también el apoyo, la asesoría para que realicen los inventarios municipales, también eso en materia de salvaguarda. También vamos a encontrar por último el establecer las normas técnicas específicas, proyectos diagnósticos, estudios y los criterios generales para la realización de los inventarios y catálogos. Si observan, bueno, ahorita en materia de esta va a entrar un poquito la doctora, pero se refleja la necesidad de un trabajo coordinado entre Estado, municipio y la sociedad. Le cedo la palabra a la jefa de Patrimonio Artístico, la doctora Alejandra Robles. Adelante. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues sí, efectivamente, lo que voy a presentarles a continuación son 5 acciones principales que nosotros hacemos, entre muchas otras, pero estas 5 tienen mucho que ver con la relación que tenemos con los municipios. Adelante, por favor, Lalo. Gracias. Bien, entonces, la Dirección de Patrimonio Cultural, a través de la Jefatura de Patrimonio Artístico e Histórico, realiza primeramente reuniones con los municipios. Nosotros estamos ubicados en el Centro Cultural Patio de Los Ángeles, en el barrio de Analco, en Guadalajara, y este espacio pues es un espacio abierto al diálogo. Aquí nosotros vemos tanto las inquietudes que tienen los municipios, como también generamos reuniones para acordar ciertos aspectos o acciones que van en pro del patrimonio. Entonces es un espacio abierto al diálogo en torno a inquietudes y los acuerdos que se puedan generar en materia de patrimonio cultural con los diferentes municipios del estado de Jalisco. Adelante, por favor. Bien, una segunda acción son las visitas. Estas visitas a los municipios nos permite conocer a través de los recorridos que se hacen tanto por las zonas de protección como por edificaciones o ciertos lugares ya muy en particular, nos permite recoger las impresiones del estado de conservación y las características que tiene este patrimonio, para atestiguar los procesos y entonces llevar a cabo tanto reuniones como acciones con los municipios y con los actores involucrados. Hemos tenido acciones o más bien participación muy directa, tanto con delegados de cultura, con personas que se encargan del patrimonio en ciertas comunidades, con obras públicas o con la Dirección de Ordenamiento del Territorio de los municipios, y también con la población en general. La comunidad también aquí juega un papel muy importante en la conservación del patrimonio. Adelante, por favor. Bien, entonces estas visitas pues nos permiten conocer el estado de conservación del patrimonio, y cuando hay necesidad de generar acciones tanto en los centros más bien en los polígonos de protección o en inmuebles que están catalogados, se recurre a la dictaminación, que sería otra de las acciones importantes que hacemos en la jefatura. La dictaminación está orientada para que las propuestas que buscan intervenir el patrimonio inmueble o también inserciones en zonas de protección incorporen criterios ligados al conocimiento, el respeto, la valorización y salvaguardia del patrimonio. ¿Cuántas veces hemos ido a un centro histórico que la verdad ya no es posible reconocer cuáles son los elementos que identifican esa población por tan modificado que está? Entonces, a partir de la dictaminación es que se puede empezar a regularizar y empezar también a, digamos, a tener intervenciones que sean adecuadas y que vayan en pro de la conservación y el respeto del entorno. Siguiente, por favor. Otra de las acciones es la capacitación. Se han llevado a cabo capacitaciones, que estas capacitaciones se van a los municipios sirven para identificar y proteger el patrimonio inmueble
así como eficientar el proceso de la dictaminación en los proyectos de intervención. Siguiente, por favor. Bien, las capacitaciones son muy importantes para nosotros porque a través de ellas nos permite identificar los rasgos típicos y demás elementos a proteger e incentivar. Es decir, podemos a partir de esto reconocer cuáles son las características que tiene ese centro o ese polígono de protección para entonces detonar que toda acción que se llegue a hacer ahí, llámese mantenimiento o acciones ya un poco mayores, vayan de acuerdo al entorno y vayan de acuerdo al lenguaje que le da identidad a esa localidad. También otra utilidad es la generación de instrumentos y reglamentos. A partir de la normativa, pues también poder normar las acciones y dar seguimiento a la protección del patrimonio. Y por último, la valorización y promoción del patrimonio, que esto ya se hace muy de la mano tanto con el municipio como con la comunidad. Ya aquí el trabajo con las personas es muy importante porque, como mencionaban al principio de la presentación, es importante conocer el patrimonio, que las personas lo conozcan y se apropien de él. Entonces, para, digamos, estos mecanismos que pueden llegar a ser, pues, un tanto sencillos, son los más importantes porque entonces la gente misma es la que protege el patrimonio. Adelante, por favor. Bien, y estas acciones van encaminadas a la participación. La participación ciudadana es un aspecto fundamental. La salvaguardia del patrimonio no puede ser un trabajo competente únicamente de las autoridades, sino que debe ser uno en conjunto con los habitantes. Solamente mediante la identificación, la vinculación, apego, apropiamiento, se podrán proteger y difundir los elementos que nos dan identidad. Lo mismo, comentábamos que la protección del patrimonio debe surgir desde los mismos habitantes. Ellos son el actor fundamental y principal en esto de la conservación del patrimonio. Adelante. Bien, entonces, pues nosotros nos ponemos a su disposición en la Dirección de Patrimonio Cultural, la Jefatura de Patrimonio Artístico Histórico. Nos ponemos a su disposición en este domicilio, en el Centro Cultural Patio de Los Ángeles. Estamos ubicados en la calle Cuitláhuac 305, en el barrio de Analco. Dejamos aquí algunos teléfonos y algunas extensiones y el correo del doctor Eduardo. Con él es el encargado de hacer el enlace con los municipios. Si se tratase de alguna intervención que tenga que intervenir alguna otra área de la jefatura, él nos hace el favor de dirigirla y pues nos ponemos a sus órdenes y estamos aquí también por este objetivo principal, que es la conservación del patrimonio cultural del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, muy interesante, muy completa. Muchas gracias el maestro José Antonio, muchas gracias al doctor Alonso Eduardo, la doctora Alejandra. A continuación les vamos a compartir dos preguntas de nuestro público. La primera es de Itzi Alviano y su pregunta es: ¿cómo preservar el patrimonio al mismo tiempo que se asegure que tiene accesibilidad y disfrute para personas con discapacidad? Adelante para el que guste contestarnos de Secretaría de Cultura. Bien, pues efectivamente el reto que tenemos en la actualidad es dar a los edificios antiguos todas las condiciones de accesibilidad universal que exige ya por normativa, sobre todo hacia los edificios públicos. Cuando se requieren acciones de accesibilidad universal en los edificios, es importante presentar un proyecto. Estos proyectos deben ir encaminados, si bien deben o muchas veces es necesario hacer intervenciones en las edificaciones, se busca que estas intervenciones sean lo más respetuosas posible con el edificio patrimonial. Entonces, sí es válido, sí se han hecho intervenciones en edificaciones patrimoniales para asegurar la accesibilidad universal,
pero estas acciones deben de estar guiadas por un especialista y deben de estar encaminadas también al respeto del patrimonio. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta nos hace Carla Molgado. ¿En qué reglamento podemos encontrar la normatividad para la remodelación o restauración de algún inmueble que esté dentro del catálogo? ¿Qué criterios toman al momento de dictaminar? Bien, pues como bien lo comentaban mis compañeros Eduardo y Antonio, tanto en la ley como en el reglamento tienen algunas consideraciones que nosotros tomamos en cuenta al momento de dictaminar. Evidentemente cada caso es distinto y cada caso es particular, por eso la importancia de la dictaminación. Al momento de presentar ustedes el proyecto que requieran, nosotros nos basamos en los argumentos que maneja tanto la ley como el reglamento y se les dice la viabilidad del proyecto. Prácticamente se evalúan algunos puntos que vienen muy claramente en el reglamento de patrimonio cultural del Estado de Jalisco y sus municipios. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta de nuestra amiga de IMEPLAN, Cecilia Vide. Sabemos que el nivel de participación ciudadana en la metrópoli es muy bajo. ¿Cómo asegurarán o promoverán la participación ciudadana desde la Secretaría? Sí, efectivamente, este es un reto bien importante, que aquí tenemos que trabajar de la mano con todos los municipios y con todas las instancias que están, digamos, involucradas en esto de la participación ciudadana. Hemos tenido proyectos en los que hemos participado que efectivamente se ha hecho colaboración con otras instancias y que hemos podido llegar a ciertas comunidades. También estamos como haciendo esfuerzos como para promoción del patrimonio desde nuestra jefatura, desde la dirección, que pues por motivos de la pandemia se han venido o se han visto un poco truncados o se han tenido que aplazar un poco. Por ejemplo, estábamos en vísperas de hacer un primer conversatorio con estudiantes universitarios sobre patrimonio, como para empezar también este diálogo y empezar a incentivar la inquietud sobre la protección del patrimonio desde los jóvenes. Inclusive teníamos programación también para hacer lo mismo con niños, o ya como actividades con niños. Entonces sí estamos viendo la forma en cómo incentivar que las personas conozcan sobre el patrimonio desde edades muy tempranas, porque esto es como la única manera o creemos que es la manera en que despierta el interés sobre el patrimonio edificado. Y evidentemente ya en cuestiones como por ejemplo ay, Toña, ayúdame, el nombre de las... ¿Cuáles, Ale? Mira, sí, yo también quería comentarles, sí, abonando a tu comentario, es los trabajos. De hecho, es la primordial que hemos venido a hacer y el acercamiento que hicimos con los municipios. Una vez cuando se hacen cuando invitamos al municipio, invitamos al área de obras públicas, de cultura, a todos los entes que entran en este proceso. Y les hemos estado comentando la necesidad de la participación ciudadana y que ellos sean los que protegen. Al final y al cabo son los portadores, son los principales portadores de esta herencia que se habla, y sí es la difusión. Por eso hemos hecho, de hecho, nuestro piloto, más allá de la zona metropolitana, quisimos entrar en los municipios más pequeños, municipios que se nos fueron acercando, en los cuales propusimos o promovimos el hecho de que generaran proyectos donde incentivaran a la gente a reconocer el patrimonio, con fotografías antiguas que empezaran a enriquecer, que su historia, el objetivo era que la historia individual de cada uno se vuelva en algún momento colectiva, que es su finca, porque uno de los grandes conflictos es esto, de en qué momento forma parte de todo. Entonces, una prioridad era que entendieran el hecho de que su propia historia se empieza a volver colectiva al estar en un cierto asentamiento, al formar parte de un momento histórico,
o del mismo desarrollo de las localidades. Entonces, no sé si quieres comentar algo, Ale, pero sí, antes de entrar de lleno, que ahorita es lo del conversatorio que desafortunadamente se tuvo que poner en pausa, sí hemos empezado, pero con municipios más pequeños, porque sabemos las dificultades que representa esta parte de la sociabilización. Ale, ¿quieres comentar? Sí, Toño, gracias. Sí, también por otro lado, nada más como para reforzar esta idea de la participación en conjunta con los municipios, como por ejemplo cuando se hacen las consultas ciudadanas, para nosotros sí es muy importante que se nos invite, que se nos haga partícipes de esas situaciones, porque en esos momentos también nosotros podemos llegar a tener mayor enlace, no tan, o sea, además del municipio, también con la comunidad y con las necesidades ya muy particulares de cada municipio. Muchas gracias, doctora Alejandra, Antonio Maestro, en general al equipo de la Secretaría de Cultura, externarles un enorme agradecimiento de parte del gobierno municipal de Zapotlanejo y pues sí, insistir en el tema de la gobernanza, de la importancia de la participación de la ciudadanía en los procesos de construcción de conocimiento, de los procesos institucionales. Comentarles que precisamente la realización de este curso es con el objetivo de fomentar la gobernanza, en este caso en el municipio de Zapotlanejo, basado pues en un auténtico modelo de participación ciudadana. Comentarles que en este curso pues tenemos casa llena, actualmente pues, hay 100 participantes. De los que se inscribieron en el curso, el 44% son arquitectos, aproximadamente el 35% son de alguna rama también de la arquitectura o de la ingeniería y poseen un posgrado, ya sea maestría o doctorado, y aproximadamente el restante, 12%, tienen alguna licenciatura relacionada con alguno de los temas, como puede ser abogado, como puede ser algún funcionario público. De esos participantes, el 51% son ciudadanos y el restante son funcionarios de algún nivel de gobierno. Entonces, básicamente, pues estamos hablando que en su mayoría son ciudadanos interesados en esta noble tarea y apasionante tarea que es el rescate del patrimonio. Para los que somos funcionarios, pues recordarles una frase que a mí me gusta mucho, que es: los cargos públicos son prestados, son pasajeros y son oportunidades para dar lo mejor de nosotros. ¿Qué quiere decir con esto? Pues aprovechar las oportunidades para incrementar nuestras capacidades institucionales, para construir conocimiento y para compartir este conocimiento. Y pues todos los restantes y todos en general que somos ciudadanos, pues asumir nuestro rol en corresponsabilidad para incidir en la construcción de políticas públicas estratégicas en torno al patrimonio cultural edificado. Entonces, pues agradecerle a todos los que han aportado, a todos los que nos han ayudado, los que nos han apoyado en colaboración para la realización de este curso, a Lina por parte del gobierno federal, a la Secretaría de Cultura del gobierno del estado de Jalisco, la Procuraduría de Desarrollo Urbano y el Colegio de Arquitectos de los Altos de Jalisco, Asociación Civil. Comentarles que el día de hoy vamos a dar por concluido las actividades de esta primera etapa, que incluyeron la participación de la Procuraduría y la participación de la Secretaría de Cultura. Para la próxima semana, el martes 2 de junio, en punto de las 11 de la mañana, tendremos la participación de la maestra Arabela, especialista en restauración y una de las principales impulsoras del inventario y catálogo del municipio de Guadalajara, y posterior a la presentación de la maestra Arabela, nos apoyará por parte del gobierno federal a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el perito en restauración e integrante de ICOMOS, representación Jalisco, el doctor Nacho Gómez Arriola y la maestra Oda Lamas.
Entonces, tendremos una participación muy interesante, muy nutrida para la próxima semana. Estamos gestionando con el IMEPLAN también que podamos hacer una presentación de buenas prácticas y casos de éxito realizados en otros municipios en torno al rescate, preservación y protección del patrimonio cultural edificado. Pues de parte del Gobierno Municipal de Zapotlanejo, muchas gracias a todos los asistentes. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas tardes. Y como último comentario, pues recibirán las presentaciones del día de hoy y las presentaciones de la próxima semana a su correo, acompañadas de una encuesta de satisfacción y una constancia de participación. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, saludos. Muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias a todos. Igual, gracias. Muy amable.